En esta oportunidad vamos a modelar a Scrum, esta muñequita de trapo, un personaje del universo de Lilo y Stitch, que seguro ya has visto antes, pues es muy común ver a Stitch junto a este personaje en las decoraciones de esta temática. Y para modelarlo de un modo más fácil y rápido, vamos a usar una de nuestras plantillas guiadas. Así que para no hacerlo más largo, empecemos a modelar. Bueno, estamos listos para comenzar con el modelado de nuestra muñeca de trapo Scrum. Como ustedes ven, yo tengo aquí dos muñequitas de trapo de estas de Scrum. Una la tengo así como acostadita o en posición vertical, así de pie, porque la plantilla original de Scrum viene lista para modelar nuestra muñequita de trapo de esta manera. ¿Por qué? Porque es la manera en la que yo voy a poder después adaptarla y acoplarla a la figura de Stitch, que como ustedes saben, en esta temática de Lilo y Stitch, la muñequita de trapo siempre aparece de esta manera tierna, abrazando a Stitch, y entonces necesitamos que la figura de la muñequita de trapo no tenga mucho volumen para que nosotros podamos adaptar ese cuerpo a la figura de Stitch. En este caso, en esta clase que estamos dando, yo les voy a enseñar a hacer la muñequita a Scrum de esta manera así sentada, por dos razones. Una, para que ustedes aprendan a hacer una nueva posición de la figura, y la otra es para que ustedes puedan darse cuenta que con la misma plantilla podemos hacer unas poquitas adaptaciones y logramos que las figuras las podamos modelar en diferentes posiciones. Así que vamos a usar la misma plantilla de Scrum que viene lista para crear a la muñequita de trapo en esta posición. La vamos a usar para crear la muñequita en esta posición sentada. Ahora sí, vamos a empezar con la plantilla de Scrum a trabajar a nuestra muñequita de trapo. Voy a buscar la masa del color turquesa que me está pidiendo acá. Y me piden que para el cuerpo necesito 2,6 gramos de masa. Así que yo voy a empezar a pesar, pero también les digo de inmediato que la balanza no es obligatoria. Ustedes pueden trabajar las plantillas sin necesidad de usar la balanza. Si ustedes siguen los dibujos de la plantilla, no van a tener ningún inconveniente en lograr la proporción total de la figura. Así que no es estrictamente necesaria la balanza, porque con que ustedes formen la figura que les está pidiendo, que en este caso es una bolita, y no se pasen del borde que les está dando el dibujo, ustedes van a lograr la figura sin necesidad del peso. Aquí ya tenemos la bolita, como ustedes ven, no se sobrepasa del dibujo, así que está perfecta. Y si siguiéramos la plantilla paso a paso, yo tendría que venir a aplanar, porque es lo que me está diciendo la instrucción, que le dé forma y aplane la figura. ¿Por qué? Porque necesitamos crear esta forma, ¿sí? Pero como nosotros lo vamos a hacer así sentadito, el procedimiento es diferente. Nosotros vamos a tomar la bolita y vamos a comenzar a subirla y a girarla al mismo tiempo. Fíjense que se le va creando una parte plana aquí abajo y vamos a ir subiendo la figura con nuestros dedos, haciendo un pequeño pellizquito hacia arriba para ir subiendo la figura. Voy subiendo la masa y girando al mismo tiempo para crear el torso. Ahí está ya nuestro torso listo. El paso 2, 3, 4 y 5 es para formar el Scrum en esta forma o en esta posición. Me piden que lo aplane, luego que corte, luego que le dé forma a las piernas y luego forma a la barriguita. Pero como nosotros no lo vamos a hacer en esta posición, vamos a dejar pasar esos pasos de acá. Vamos a seguir con el siguiente paso, que es construir el botón. Fíjense que es una bolita pequeñita y no me dice cuánto pesa porque es tan pequeña que de seguro la balanza no la detecta. Tenemos que entonces ser muy estrictos en esta instrucción de no pasarnos del borde del dibujo que nos indica la plantilla. Allí parece que está correcta, aunque creo que le queda un poquitico de más.
Tenemos que ser muy estrictos con no pasarnos del dibujo porque si no la figura entera pierde la proporción. Hay que ser muy estrictos con eso para que la figura quede correcta. Ahí está, ahora sí, la paso acá, que me pide que la aplane. Yo voy a utilizar esta parte de la azteca, que es la partecita como de cucharita, y también lo pueden hacer con el dedo, pero yo prefiero hacerla con la azteca porque con el dedo podemos tapar y no darnos cuenta que nos estamos pasando de ese borde o ese límite que nos indica la plantilla. Así que yo con la azteca sí puedo mirar si me voy pasando o no. Ya está en el borde del dibujo. Y el siguiente paso me pide que con marcador comestible, o si ustedes tienen es pintura en gel y color negro, dibuje una X sobre ese círculo. Me voy a fijar en las líneas que me indica la plantilla para saber dónde empiezo a dibujar y dónde culmino. Yo me voy a ayudar con esta misma esteca para sostener la pieza, porque es tan pequeñita que si pongo el dedo se lo tapo y ustedes no pueden observar dónde estoy haciendo. Fíjense que se mueve porque es muy pequeñita. Tengo que estar arreglándola para asegurarme que la X está en el lugar correcto. Espero que lo puedan ver bien. Estamos dibujando una X. Necesita como resaltar el negro porque casi no se ve. Es tan pequeñita que cuesta un poquito, pero se puede lograr. El siguiente paso me dice que lo pegue, y si ustedes se dan cuenta me está dando las líneas guía para esta figura, pero yo lo tengo así con volumen, no plano. No importa, porque yo voy a colocar esta puntita de acá con la misma formita que tiene acá la plantilla. Yo la ubico allí en la misma posición, observo donde cruzan las líneas guía y allí voy a poner el pegamento. Observo donde cruzan las líneas guía, coloco mi pegamento y allí traigo el botón y lo pego. Y allí quedaría el torso ya listo con su botón. Vamos a hacer los brazos. Necesitamos color turquesa y si ustedes ven aquí les dice que necesitamos 2 bolitas porque son 2 brazos, pero en esta ocasión nosotros vamos a hacer 4. ¿Por qué? Porque nuestro torso, como tiene volumen, no sacamos las piernas de él como se haría en el caso de la figurita así aplanada. Así que nosotros vamos a utilizar la misma proporción que vamos a usar para los brazos, la vamos a usar para las piernas. Entonces en vez de 2 bolitas vamos a hacer 4. A los brazos yo no le voy a colocar CMC. ¿Por qué? Porque si se endurecen yo después no voy a poder darle movimiento. Creo que esta no se las había mostrado, es otra posición de stitch así de pie. Y fíjense que cuando él abraza al scrum, uno de sus bracitos queda doblado, el otro un poco más estirado. Si yo a esta masa de los bracitos le colocara CMC, los brazos van a quedar muy firmes y yo no voy a poder darle esos movimientos cuando ya esté ensamblando toda la pieza. Entonces yo esa masa la voy a dejar tal cual como viene, así suave, el fondant clásico, para que me permita darle luego movimiento a las piezas. Tienen que estar muy pendientes de cómo van armando su figura para poder controlar esas diferencias en las masas. Yo voy a empezar a hacer la gotita que me piden aquí en el segundo paso, en el segundo paso de esta parte, para tener listos los brazos y luego vamos y repetimos y hacemos las piernas. Aquí está el primero, de que yo voy sacando una puntita. Esta es una manera de hacer gotitas. Voy sacando la puntita y voy girando. También puede hacerse así o así, dependiendo de la habilidad de ustedes. No se preocupen por eso. No hay una sola forma de hacer las cosas. Ahí está la otra. Voy a hacer ahora los brazos o las piernas. Repetir este procedimiento. Y ahora vamos a pegar. Voy a pegar primero las piernas. Y coloco mi primera piernita. Ahí tendría ya las patitas o las piernas. Y ahora le voy a colocar los brazos.
Lo voy a pegar un poquito hacia abajo, pero con una especie de movimiento aquí al final para que parezca que lo tiene como levantado. Y así le damos movimiento a las extremidades. Tenemos listo el torso. Vamos con la cabeza. Vamos a hacer la bolita. Vemos la bolita, no se pasa. Debemos sacar una puntita de uno de los lados. Vamos a ir colocándola en la plantilla para asegurarnos que va teniendo la forma que nos dice la plantilla. Sé que nos pide como una puntita acá e ir un poco hacia los lados. Allí está lista la figura. Fíjense, yo la voy a poner aquí a un ladito a que empiece a secar para seguir con los siguientes pasos, que son los ojos. Me piden que el primer ojo, que es negro y amarillo, haga una bolita, así que voy a buscar mi negro. Vamos a sacar aquí un poquito. Ahora sí, me piden aplanarla como ya lo hicimos con el botón. Voy aplanando y observando que no se pase de la línea. Ahí ya está lista. Vamos a hacer una bolita de color amarillo. Fíjense que es pequeñita, pequeñita. Si ustedes se preocupan porque piensan, ay, esto es muy pequeñito, yo no lo voy a poder lograr, recuerden que las plantillas las podemos cambiar de tamaño. Es decir, que podríamos hacer esa muñeca de trapo del tamaño así de Stitch o más grande, porque las plantillas las podemos imprimir en diferentes escalas y las figuras van a salir más grandes y por lo tanto ustedes van a poder modelar la figura más grande o más pequeña si la quieren. En este caso ya Scrom está bastante pequeñito, así que podríamos modelarla más grande. La misma plantilla trae las instrucciones para imprimir la plantilla en otra escala y que ustedes puedan hacerla más grande la figura. Así que no se preocupen por eso. Ya tengo aquí la bolita amarilla y me pide que la alargue en forma de cilindro. Así que yo voy a empezar a alargarla. Ya está lista. Así que vamos al siguiente paso, que me pide que la coloque acá y que corte donde están las líneas guía, que sería cortar los extremos. Así que yo traigo mi cúter o mi bisturí y corto el primer extremo. Voy a dejar por acá, miren que es pequeñito. Acomodo nuevamente mi pieza y corto el otro extremo. Me piden que deseche la parte central y que ahora pegue esos pedacitos que tengo aquí en forma de cruz. Yo voy a poner mi círculo acá, voy a colocarle pegamento, que es pequeñita. Voy a traerme la pieza, la primera pieza, voy a tratar de no dañarla porque es súper delgadita, y la voy a pegar en forma de cruz. Ahí está la primera. Y aquí va la segunda. Con la esteca voy a aplanar un poquito para asegurarme que se pegaron bien. Y ahí estaría el botón. El botón no, el ojo, el primer ojito de Scrom. Y ver el siguiente paso, que como ven es el otro ojo y es de color azul. Y voy a sacar una bolita, el mismo procedimiento, aplanar. Sé que me pide que marque las costuras también en forma de X. Marco la primera, marco la segunda, porque estos son como botones cosidos para simular los ojos en la muñeca de trapo. Así que quedaría de esta manera. Y ahora vamos con la guía para pintar la sonrisa. En la guía para pintar la sonrisa, la plantilla nos da un patrón que debemos recortar. Vamos a observar que tiene este patrón una línea roja y la línea negra de la figura. Nosotros vamos a recortar sobre la línea roja sin tocar la línea negra para que el patrón permanezca siempre en el mismo tamaño que nosotros necesitamos para luego venir a pintar. Así que vamos a recortar sobre la línea roja sin tocar la negra. Fíjense, aquí está el patrón. Vamos a pintar como nos dice la plantilla. Nos pide que pongamos la cabecita en su puesto
y que veamos esta línea y que a partir de allí pongamos el patrón. Esa es nuestra línea límite. Así que yo voy a poner mi cabecita y voy a colocar el patrón desde esa línea hacia abajo. Coloco el patrón desde la línea y de allí voy a empezar a dibujar. Fíjense que yo volteé la cabecita, bueno, para que sea más fácil para mí el dibujo. Pero ustedes en casa lo hacen como sea más fácil para ustedes dibujar. Yo les recomiendo que no intenten remarcar con el patrón puesto allí, sino que simplemente hagan unos trazos para ustedes saber dónde va la línea. Luego quiten el patrón y ya sin el patrón sí empiecen a remarcar toda la línea, porque allá pueden ver mejor, ya no tienen que estar con el patrón allí fijado y pueden ustedes remarcar con más tranquilidad. Ahí vemos que queda bien negrita. Si van a hacerlo con pintura en gel, el pincel tiene que ser bien delgadito porque esta sonrisa es solo una línea. Y además, si también van a hacerlo con pincel y colorante en gel, tienen que dejarlo secar un poco antes de venir con el siguiente paso, que es hacer las líneas que asemejan las costuras de esa boquita, porque se puede correr la pintura si no han dejado secar la línea negra. Estas líneas las vamos a hacer con color rojo. Son 10 líneas que tenemos que hacer. Así que yo les recomiendo que empecemos por los bordes, por las líneas de los bordes. Vamos a dibujar primero esta de este borde y luego la del otro. Luego la de los bordes, les recomiendo pintar la central. Las líneas no tienen que ser completamente verticales, pueden ser un poco inclinadas, que es como tiene el diseño la muñeca de trapo. Luego de la central le voy a dibujar las que tiene a los lados. Hacerlo así me hace hacerlo un poco más ordenado y tener la visión del espacio de cuánto debo separar cada línea, porque si empiezo de un borde dibujando todas las líneas puede que al final unas queden más separadas que otras y no se vea bien. Ya luego que tengo las de los extremos y las 3 centrales, que serían estas y estas 3 centrales, voy a observar que de este lado faltarían solo 2 y de este lado 3. Entonces aquí ya voy a dibujar solo 2 y así yo le doy el espacio más o menos simétrico a cada una. En este espacio faltan 3, así que dibujo 1, 2 y 3. Y ya sé cuánto espacio queda para cada una. Y tenemos lista de esa manera la sonrisa de la muñequita de Scrum. Y ahora voy a pegar los ojos, que es el siguiente paso. Voy a empezar con el ojo azul, voy a observar dónde cruzan las líneas y allí voy a colocar el pegamento. Me traigo mi ojito azul. Observo dónde cruzan las líneas y coloco el pegamento. Y ya está lista la carita de Scrum. El siguiente paso, viene el cabello. Es un cabello que queda así, simulando como cabello de paja, y entonces queda así parado, tiene que quedar rígido. Por lo tanto, a ese amarillo yo le voy a colocar CMC. Voy a sacar la bolita y voy a darle la formita, que es como una forma de gota, pero un poco más aplanada, no con la puntita tan finita, sino como un poquito más gordita o más gruesa. Voy a ir observando acá que le falta, todavía le falta crecer un poco más. La traigo acá, observo. Me dicen que coloque la punta hacia abajo, o sea que gire. Miren que la tengo así, colocar la punta hacia abajo y con la esteca por el lado puntiagudo marcar y estirar para simular las hebras del cabello. Así que yo voy a ir estirando y sacando la masa
hacia donde me indica el dibujo de la plantilla. Ahora me piden que haga cortes con el bisturí donde me indican estas líneas y donde se marcó antes con la esteca. Así que me traigo mi figura, la tomo aquí, asegurarme que no se mueva, veo mi línea, posiciono el bisturí y corto. Posiciono el bisturí en la línea y corto. Posiciono el bisturí, corto y corto. Me dice que suavice los cortes, eso quiere decir que debo abrir un poco acá y suavizar esos cortes rectos que quedaron. Con mis dedos los voy como amasando nuevamente para que no se vean tan rectos. Y me piden afinar un poco la puntita aquí abajo. Y ahora me piden cortar por donde indica la línea. Así que yo pongo mi figura sobre la plantilla, observo dónde está la línea de corte y ahí corto lo que me piden. Me piden nuevamente afinar esa punta. Así que así tendríamos ya el cabello. El siguiente paso me piden que pique un pedacito de alambre floral, lo moje en pegamento comestible y lo introduzca en la cabeza. Si no tienen alambre floral, háganlo con un poquito más de CMC o que la pieza esté más dura y lo pegan a la cabeza sin ningún palillo o ningún alambre. Simplemente lo pegan allí, lo dejan secar y como va a tener CMC va a estar más firme y no se va a caer. Porque el alambre aquí solo es una precaución para que el cabello no se vaya a caer de la cabeza. Yo voy a medir el alambre, me dicen que de 1,5, voy a cortarlo. Siempre le coloco este tape que es como tape adhesivo, que también lo venden en los mismos lugares donde encontramos estos alambres, porque este tape es justamente para cubrir estos alambres y las flores también, para poder introducirlas en las tortas. Yo le coloco este tape para aislar lo más que pueda ese alambre, porque como mis masas son comestibles, yo quiero que siempre esté totalmente lejos cualquier elemento que pueda contaminar la masa. Entonces yo utilizo esta cinta para aislar por completo cualquier parte del alambre. Si no tienen de esta cinta, también pueden cubrir con papel aluminio y así aíslan por completo el alambre. Ya está listo, así que me traigo mi cabecita para acá, mi pegamento, voy a colocarle pegamento a mi alambrito, voy a ayudarme con el mismo palillo que ya está aquí a hacer el huequito para que el alambre no tenga que esforzarse mucho en entrar. Y ahora voy a introducir el alambre. Voy a colocar la cabecita acá para asegurarme que estoy colocando el alambre a la profundidad que me pide. Lo tengo listo para seguir con los siguientes pasos. Vamos a empezar a armar lo que es el lazo. Necesitamos una bolita de color rosa. Sí, ahí está. En el siguiente paso me piden que con el bolillo le abra un pequeño huequito. Fíjense que tiene que ser hasta que crezca al tamaño de lo que me dice la plantilla. Ahora me piden que traiga mi cabecita, coloque pegamento y introduzca esta bolita. Voy a ayudarme con la esteca para asegurarme que quedó bien pegada a la base. Ahora tengo que hacer dos bolitas más de ese rosa. La bolita es de ese tamaño, creo que es parecida al tamaño de arriba. Ahí está, me piden que haga un cilindro. Voy a asegurarme que lo hice del tamaño correcto. Está del tamaño correcto. Y el siguiente paso me pide que le saque puntas a cada uno de esos extremos y le dé esta forma. Así que yo voy a empezar a sacarle puntitas a cada uno de los extremos y al mismo tiempo voy aplanando la figura para irle dando la forma que me indica la plantilla. Obviamente voy a ponerla aquí abajo para asegurarme que va, y también me puedo ayudar con la esteca para irle dando la forma.
Voy a traérmela con los dedos para irla alargando también, porque veo que es más larguita, sin perder las puntitas de los extremos. Voy a traérmela acá. Y ya tiene la forma que me indica la plantilla. Ahí está. Ahora voy al siguiente paso, que me pide que doblarlas, ¿sí? Y yo voy a colocarle un poquito de pegamento y pegarla. Así estaría en este paso. La voy a colocar al siguiente paso, que me pide que en la línea, esta guía, yo haga un corte. Así que posiciono y corto. Y el siguiente paso me pide que le haga las marcas al lazo. Así que voy a hacer la marca aquí central y esta marca de acá. Voy a poner mi pieza, voy a marcar con mi esteca y también voy a tomarla aquí, voy a marcar acá. Ya tengo uno de mis laditos del lazo, voy a hacer el otro porque recuerden que me pide 2. Y voy a colocar a los lados del lazo, coloco la primera piecita y luego la otra. Voy a acomodarlas, que queden bien pegaditas y acomodadas como si fuera el lacito. Coloco pegamento acá. Recuerden que si ustedes no le colocaron el palillo o el alambre, no importa, lo pegan directo y lo dejan secar. Yo voy a introducirlo allí. Voy a mirar que no se me haya salido el alambre por detrás. Está perfecto. Y ya estamos casi terminando, porque el siguiente paso es colocar la cabeza sobre el cuerpo. En el caso de nuestro scrum así acostadito, la cabeza y el cuerpo las vamos a acomodar según como vayamos a adaptar la figura con el stitch. En el caso de la muñequita de trapo que nosotros estamos haciendo, como no la estamos pegando directamente a ningún stitch, sino que la estamos dejando sentadita, lo que vamos a hacer es que yo voy a colocarle un pedacito de mondadientes en el cuerpo para que sostenga, me ayude a sostener esa cabeza. Voy a colocar un poquito de pegamento acá, voy a introducir ese palito que les dije y otro poquito de pegamento acá para colocar la cabecita, y allí lo introduzco. Y ya casi está lista, porque falta darle los acabados finales con la pintura. Y además el siguiente paso, que ya casi se me había olvidado, que es colocarle la cintita del cuello, y eso es con color rojo. En los dos enlaces que les estoy dejando ahí abajo pueden encontrar o el pack completo con la plantilla de Stitch Scrum, que esas plantillas, bueno, traen más de 300 imágenes del paso a paso en los fototutoriales, trae los 11 videos de la plantilla de Stitch, donde van a ver los pasos más importantes, más complejos. Ahí van a ver cómo se hace. Esas dos plantillas vienen en ese pack. Y si quieren solo la plantilla de Scrum, también la van a encontrar en el otro enlace. Las dos tienen su descuento especial por haber participado en esta clase. Voy a pegar acá la cinta del cuellito. Me voy a ayudar con la esteca, porque la debemos colocar alrededor del cuello de nuestra muñeca de trapo. Ya casi está lista, solo faltan los toques finales con la pintura. Vamos a buscar el pincel. Yo, no es la manera, no sé, correcta o no sé cómo decirlo, pero yo utilizo solo un pincel, y lo que hago es que voy empezando. Si voy a pintar una pieza que requiere varios colores, como es el caso de esta, voy empezando con el color más claro y luego termino con el más oscuro. Por supuesto, a medida que voy cambiando de color, voy descargando y limpiando el pincel para evitar que queden demasiados pigmentos. Entonces vamos a empezar con el color rosa en el lazo para hacer esas luces y esas sombras, y voy a empezar a pintar. La idea de darle estos acabados finales es que se vean con más profundidad las figuras. La figura ya sin estos acabados queda bien,
pero se ve un poquito mejor cuando la pintamos. Voy a pasar al amarillo, voy a descargar, voy a empezar a pintar el cabello para darle las luces y las sombras. Fíjense que ahí va cambiando el tono. Y ahora voy a pasar con el negro. El negro tenemos que descargarlo bastante, porque la idea del negro es darle una pequeña sombra al contorno de todo el cuerpo. Voy a empezar a pasar con mucho cuidado para asegurarme que tengo poco pigmento y no dejar marcas muy oscuras, porque solo quiero dejar la sombra. Si ustedes han visto un poco de Lilo y de Stitch de la película o la serie, se dan cuenta que bueno, Scrum ha pasado por muchas reparaciones, tiene una vida difícil con Stitch y Lilo, siempre jugando, siempre en el piso. Entonces ella no es como tan pulcra, se le nota el paso del tiempo. Por eso es que le hacemos estos detallitos de sombra. Y así estaríamos terminando ya esta clase. Recuerden que en los enlaces que les dejo abajo queda el descuento especial para el pack completo de la plantilla de Stitch y la de Scrum, o si solo quieren la de Scrum, también está el enlace allí para que la lleven. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado a ver la clase, espero que les haya gustado, me dejen sus preguntas o comentarios. Nos vemos en el próximo proyecto, chao.